y organizacionales, ¿sí? Bueno, ahí se me pasó un poquito el póster, si me lo puede ubicar en los referentes. Bueno, ese no es. Hemos tomado unos referentes, pues que ahí están. También vamos a tener unos referentes que es como la ONU, CEPAL, CELADE, los censos de la Ronda 2020, desafíos ante la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Bueno, en el momento tenemos unos resultados parciales. Se realizó una visita física al corregimiento de la Florida, donde se identificaron aproximadamente 30 microempresas, quienes manifiestan las dificultades económicas ocasionadas por el confinamiento social a causa del COVID-19. Dentro de estas 30 microempresas que se identificaron, tenemos 3 restaurantes, hay un mini mercado, hay 2 distribuidores de celulares, todos son así por ese estilo, pues pequeños empresarios. Hay almacén agropecuario, hay cafeterías, pues como lo típico pues del lugar. Y ya en conclusiones parciales, se está pues en la etapa de diseño del instrumento para proceder a la aplicación en la población objeto, que va a ser pues el formulario, donde primero vamos como a identificar cómo están las microempresas, si están legalizadas, si en este momento cuentan tanto con Cámara y Comercio, porque al estar allí en la visita, en la foto se puede ver que hay mucho pues como negocio informal, de pronto en la misma casa sacan su ventica, entonces la idea es como primero identificar en sí qué es lo que se necesita pues como alternativa de fortalecimiento. Esta es pues como la exposición, no sé si alguna pregunta, inquietud. Bueno, Jocelyn, pues se nota pues que por lo que comenta que está en una fase temprana el trabajo de investigación. Sí. Tocaría mirar a ver qué arroja el instrumento que desde mi perspectiva, si sigue con, bueno, pues el COVID ahora por lo menos se le puede dar manejo, pero cuando el problema ahí es de cómo atraer la gente, cómo comercializar, y la mayoría de los emprendimientos que usted manifiesta ya son comederos, pues diferentes tipos de comida, ¿cierto? Son como los Sí. emprendimientos que hay en mayor proporción. Y para ello, el corregimiento de la Gloria vende unas cosas muy deliciosas. Yo he comido allá y eso es una cosa muy buena. Pero ellos, digamos, no les queda tan fácil, por ejemplo, domicilio, porque de ahí a los consumidores reales que están es en Pereira y de ahí a la Florida siempre hay una distancia. Entonces, pues es bien interesante qué alternativas se pueden sacar ahí. Es un estudio bien interesante a ver qué arroja el instrumento y cómo se puede entrar a colaborar ahí. También considerar este corregimiento de la Florida, de pronto alternativas gubernamentales para que se genere más promoción y publicidad como tal del sitio y que se permitan de pronto unos tipos de aforos para que la gente pueda ir, aunque pues en bicicleta la gente puede ir siempre. Ese es de las excepciones que hay. Entonces, es un muy buen planteamiento. La gente de verdad por allá ha tenido demasiado crecimiento, la Florida. La mayoría de las personas, de verdad, como lo mencionaba usted, los fines de semana quieren ir a hacer deporte o simplemente se van en el carro y luego se van a dar una caminata al río, bueno, y la gastronomía. Es un sitio bien bonito que necesita apoyo y esta es una forma de impulsar a todas esas personas por allá. Entonces, es muy buen avance. Trate de pronto en la medida de lo posible a ver cómo se pueden involucrar ahí el gobierno como tal, desde las juntas de acción comunal, de pronto a ver cómo se puede vincular para generar un mayor círculo de las personas que van allá. Entonces, pues, Sí. mi felicitación, un reto muy interesante, bien importante. Sé que con el apoyo de los docentes que tiene ahí, que también conocen muy bien eso y manejan bien el tema, van a sacar un muy buen proyecto, Jocelyn. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Jocelyn, yo también apoyo, pues con base en lo que mencionaba el profe,
que también es importante que haga la caracterización frente a las unidades productivas entonces que hay en esta zona. Porque tú mencionabas que la mayoría están desde lo informal, entonces no serían solo microempresas, sino también el fortalecimiento dirigido a las unidades productivas, ¿cierto? Que son diferentes a las microempresas. Eso también es como una recomendación para que puedas continuar con la investigación. Sí, señora. Muchas gracias. A ti, gracias. ¿Puedo hacer de pronto un aporte? Sí, claro, adelante. Resulta que nosotros el año pasado, también por invitación de la UNAD, cuando estábamos en plena pandemia, participamos como en una especie de semillero para desarrollar un producto, algo así como Design Thinking, y nos pedían desarrollar un producto con base en eso, en cómo reactivar el turismo en época de pandemia y sobre todo lo que tiene que ver con el turismo rural. Entonces, desde ahí salieron muy buenas ideas y quisiera compartir de pronto algunas con Dioselina que le podrían ayudar cuando empiece como a hacer todo ese planteamiento del proyecto y empezar a investigar qué se hace en otros sitios con base en eso. Una de las ideas fue empezar a hacer recorridos virtuales con una camarita GoPro. Las personas que tienen estos servicios, por decir algo, los paseos en bicicleta, las cabalgatas y todo esto, empezar a hacer esos recorridos virtuales, organizarlos en 3D y empezar a ofrecerlos inicialmente a la gente en la ciudad a través pues, de algunas alianzas, como lo decía el profe, con las administraciones municipales, con los líderes comunales, empezar a mostrar todo esto para que la gente que está en las afueras se anime a ir al corregimiento o a esta zona rural. Y también empezar a mirar lo que dice la profe, es cierto, mirar esa parte de las unidades productivas, pero también llevarlos a la legalización a través de la asociatividad, mirar también la normativa de todo lo que es con las cooperativas y precooperativas, cómo están funcionando en este momento para poder ofrecerle al visitante un recorrido completo. En Antioquia, en muchas de los sitios turísticos, uno va y le ofrecen absolutamente todo, le ofrecen la cabalgata, pero desde la misma cabalgata ya te están ofreciendo el almuerzo, te ofrecen un desayuno, hay una señora que los hospeda. En muchos municipios ya se unieron para empezar a hacer todo ese desarrollo turístico para que la persona disfrute y pueda tener pues como una experiencia muy, muy agradable. Gracias por el aporte, Carlos Mario. De verdad que es bien interesante. Sí, lo vamos a tener en cuenta. Con mucho gusto. Carlos Mario, muchas gracias. Profesor Andrés Mauricio, ¿algo más para agregar o continuamos? Listo, perfecto. Vamos entonces con el tercer proyecto que va a proceder a evaluar la profesora Ginette Paola. El tercer proyecto que ella tiene a cargo se titula El diseño de un modelo de consultorio empresarial para la ECACEN Zona Occidente. Para presentar este proyecto nos acompaña el semillerista Nelson Augusto Serna. Quisiera saber si nos acompaña. Sí, muy buenas tardes, noches. Espero que se encuentren muy bien en este momento. Un saludo muy especial. Bienvenido, Nelson. Buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, por aquí voy a proceder a compartir el póster pertinente. Les recuerdo, por favor, a los asistentes, tanto ponentes como evaluadores, registrar el link de asistencia que tienen en el chat. Nelson, le dejo entonces con la profesora Ginette Paola, con los asistentes también. Hola Nelson, buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien, muchas gracias, profe. Bueno, tengo el gusto de presentarles el proyecto que estamos adelantando como trabajo de grado de nuestra maestría en Administración de Organizaciones, que estamos cursando Pablo Fernando Sánchez Osorio, Víctor Daniel Bedoya García y yo, Nelson Augusto Serna Porras. Este proyecto tiene este título: Diseño de un modelo de consultorio empresarial
para la ECACEN Zona Occidente. ¿Cómo inició la propuesta del proyecto? Se evidencia o se presumió la necesidad de generar ese consultorio o de generar oportunidades de empleo para los estudiantes de la universidad o para los egresados también, estudiantes de último año o egresados de la universidad, recién egresados, como para fortalecer las oportunidades de acceso al mercado laboral. Lo que, digamos, en la teoría se conoce para muchos autores como la inserción laboral. El problema que evidenciamos inicialmente y que nos motivó es que muchas veces los estudiantes de las instituciones de educación superior y los recién egresados enfrentan muchísimas dificultades para acceder a ese mercado, de toda índole. Podríamos comenzar, por ejemplo, diciendo que la situación de empleo no alcanza a cubrir la demanda de trabajo que tiene toda la población, ¿cierto? Entonces, una cosa es la oferta laboral y otra cosa es la demanda laboral. La oferta, digamos, laboral desde el punto de vista de que las empresas están ofreciendo un trabajo y la cantidad de personas que están necesitando emplearse son la demanda laboral. Entonces, en estudios previos realizados desde el Semillero de Investigación CIDESGOV, donde también se está adelantando esta propuesta de investigación, se ha llegado a encontrar más de 70 factores que intervienen en esa relación entre los estudiantes de las instituciones de educación superior y la demanda del mercado laboral. Además de que podríamos pensar, por ejemplo, cifras que no tenemos aquí en el póster, digamos, población económicamente activa, o sea, que está en edad de trabajar, puede ser 20 millones de personas en un país como Colombia con 50 millones, y de los cuales no todos buscan emplearse y para los cuales tampoco hay mucho empleo, ¿cierto? Esas personas, además de, por ejemplo, situaciones familiares, situaciones psicológicas, aspectos, digamos, de desigualdad, como por ejemplo, personas con habilidades especiales, lo que se llaman, lo que antes llamaban minusválidos, pero que ahora se llaman personas con habilidades especiales, la falta de experiencia, es decir, el mismo COVID-19, y en fin, como les he mencionado, ahí está, hemos encontrado más de 70 factores en esta situación o en esta relación existente entre la oferta de empleo y la necesidad que tienen los egresados. Digamos que esos 20 millones de personas, muchos ya tienen experiencia laboral. Esto es otro de los aspectos que pone en dificultad a los estudiantes y recién egresados. ¿Y qué es? Pues entran a competir en un proceso de selección donde otras personas ya han hecho su recorrido, donde otras personas ya tienen un conocimiento y un bagaje, perdón, y eso los ha llevado, pues, digamos, a sufrir un poco más el impacto del no acceso al mercado laboral. Entonces, pensamos en que hay una situación que no solamente es de afectación de las personas que hemos mencionado, sino también que la misma universidad no tiene una relación cercana, posiblemente, con el sector productivo. Y las empresas, por su parte, necesitan hacer mucho más dinámico su proceso de selección de talento, la incorporación de personas a través de buenos procesos de selección, pero que sean rápidos, que sean fluidos y que consigan la persona que específicamente necesitan. Entonces aquí vemos una triada donde interviene la universidad, el estudiante egresado y el sector productivo. Y hay una desarticulación, lo que Romero y Álvarez mencionan como el divorcio existente entre la universidad y el sector productivo deja por fuera a estas personas que terminan en medio de algo que se ha conocido como la vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad es la no posibilidad de tener un empleo y por consiguiente no conseguir recursos económicos suficientes para llevar una vida, digamos, digna y solventar todas esas cosas que una persona y su familia normalmente necesitaría, sin dejar de lado el hecho de que una gran parte de los estudiantes o de las personas que ingresan a estudiar a los programas de educación superior, pues tienen el propósito o de conseguir un empleo por primera vez, de mejorarlo, ubicándose en un cargo profesional, de lograr un emprendimiento por sí mismos, ¿cierto? Entonces, digamos que un consultorio empresarial en medio de esta justificación que planteamos en el póster podría ayudar a articular y dinamizar la relación existente entre las universidades, el sector productivo
incluyendo a los estudiantes egresados y a partir de allí generar opciones de empleo, mayores opciones de empleo, que en este caso enmarcan o encuadran dentro de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en la zona occidente. La propuesta tiene también la idea de que, y aquí hay que aclarar, y es que vamos a presentar, pues es una propuesta, un piloto, hacer un piloto del consultorio empresarial, hacer un diseño, pero digamos que no se puede confundir con una bolsa de empleo. No, la universidad se dedica a otras cosas y ese no es el norte o no es el proyecto en sí de la institución. Pero lo que sí puede hacer, y como muchos autores lo mencionan, es esforzarse por ayudar a la inserción laboral de estas personas que están culminando o que ya salen como egresados. Entonces viene una pregunta, ya que vimos el problema, bueno, y el problema, entre otras cosas, me disculpan que se me pasó mencionar, el problema fue analizado desde un estudio previo, donde se había consultado a una población de 1.164 egresados de los últimos años de la Escuela de Ciencias Administrativas, Económicas, Contables y de Negocios. Y esa encuesta fue lanzada durante el mes de noviembre en un proyecto de investigación del año anterior, del semillero. Se esperaba lograr una muestra de 261 respuestas y finalmente obtuvimos 324. Entonces, con los resultados de esa encuesta pudimos obtener algunas cifras donde realmente se observa esa falta de articulación y principalmente en este caso de los egresados con la universidad, como ya veremos más adelante en el póster. Pasando a la parte de la pregunta de investigación, entonces surge, y la voy a leer textualmente, esta pregunta. ¿Cómo diseñar un modelo de consultorio empresarial en la UNAD, en la escuela mencionada, la ECACEN, en la zona occidente, que dinamice las relaciones entre la universidad y el sector empresarial, generando mayores posibilidades de inserción laboral para sus egresados? Conservando como la consistencia entre la pregunta, el título y de esta investigación o este trabajo de grado y el objetivo, pues a continuación voy a leer textualmente también el objetivo porque creo que vale la pena hacerlo. Y es lo siguiente, el objetivo es diseñar un modelo de consultorio empresarial en la UNAD ECACEN en la zona occidente que dinamice las relaciones por parte de la universidad y el sector productivo, generando mayores posibilidades de inserción laboral de sus egresados. Bueno, la metodología, ¿cuál fue? Siguiendo a Sampieri, que nos gusta como mucho el trabajo de él, él tiene un gran recorrido, Sampieri et al. Y los demás autores que lo apoyan, 2014, utilizamos la metodología de un diseño de triangulación concurrente de track. ¿Esto básicamente qué es? Es obtener datos cualitativos y cuantitativos porque nuestra investigación es mixta. Desde el punto de vista cuantitativo, ¿qué vamos a hacer? Este es un proyecto que viene trabajando, o un trabajo de grado de investigación pues aplicada, que estamos tomando, que estamos trabajando hace menos de un mes que nos fue aprobado. Entonces, es una investigación mixta, tiene una parte cuantitativa. Estamos en el proceso de diseño de un instrumento de recolección de carácter primario, es decir, una entrevista aplicada. ¿A quiénes? La vamos a aplicar a egresados y a estudiantes de último año de la zona en esta escuela. También otro instrumento de recolección primaria será un método Delphi en 2 sesiones, en el cual vamos a conocer desde el punto de vista cualitativo la opinión de los directores de los programas y la opinión de representantes del sector empresarial. Queremos saber lo que sienten, lo que piensan, lo que dicen desde el punto de vista cualitativo acerca de esta relación y así tratar de identificar las necesidades presentes allí para ver si con esa información encontramos la viabilidad de hacer el proyecto, de montar el consultorio, de dejar la propuesta para la universidad. Es una propuesta, ¿cierto? Vamos a tener un piloto. Una vez obtenidas esas 2 informaciones, las vamos a cruzar y vamos a generar información. Obviamente, tenemos una consulta bibliográfica que ya la hicimos en gran medida como fuentes de información secundaria y pues también vamos al final a consolidar la información, a analizarla, a elaborar, digamos, el portafolio y hacer el piloto del consultorio. Y finalmente vamos digamos, a entregar el trabajo final. Dentro de los productos de esta investigación tenemos 4 cosas que nos comprometimos.
La primera es participar en una ponencia, lo estamos haciendo el día de hoy. En segundo lugar, tenemos un póster, un working paper, literatura gris, que ya está lista y que pues, está pendiente de postular en la nueva cohorte que va a sacar la universidad. Esperamos mayo, junio más o menos, este mes o el siguiente. No sabemos exactamente cuándo. Vamos a hacer el piloto y los resultados de ese piloto sería el tercer entregable. Y el último resultado que vamos a dar es el trabajo final. ¿Listo? Bueno, hemos consultado múltiple bibliografía en el proceso de la verificación de la bibliografía. Es importante mencionar lo que algunos autores como Ruz y Gamena mencionan por allá que el mercado laboral tiene, estamos hablando aquí ya como el referente teórico, la incapacidad que tienen las economías de los países y específicamente aquí en Colombia, y lo mencionamos nosotros, de absorber toda esa necesidad de empleo que hay, ¿cierto? Entonces, digamos que hay un desbalance. También no es suficiente tener una formación del capital humano a través de la universidad, como abordando un currículo donde se aprende teoría, pero no se desarrollan algunas competencias. Y desde ese punto de vista hay un estudio que no está mencionado aquí, donde se habla de que debemos pasar a un modelo de formación que no sea adecuacionista. Y adecuacionista desde el punto de vista de, me dan una enseñanza para que yo vaya y ejecute en un puesto. Es decir, me diseñan para acoplarme a un puesto que ya me espera, me están adecuando a un puesto. Los autores que hablan ya de competencias laborales que conocemos desde hace un buen tiempo, hablan de que no necesariamente sea adecuacionista, sino que el individuo como tal tiene muchas competencias y más que encasillarlo en las necesidades de determinado cargo o de determinada profesión, es mejor tener personas que puedan habilitar sus capacidades en cualquier momento, inclusive en situaciones inesperadas, es decir, que puedan evolucionar y las competencias permiten eso. Puede que me entreguen un cargo o una responsabilidad o una actividad diferente y yo la asuma, de pronto con un gran reto, pero la pueda sacar adelante y eso marcaría el éxito y las compañías no estarían fijas tratando de cubrir un puesto, sino dinámicas, resolviendo muchas problemáticas en un entorno complejo y cambiante como el que tenemos actualmente. Dentro de los datos que analizamos allá en los resultados, que seguramente ustedes están viendo, yo me estoy guiando aquí un poquito como por yo tengo abierto aquí mi póster también, me disculpan, espero que no esté mal, creo que no he leído textualmente la presentación, ¿cierto? Vemos cómo los resultados de la encuesta dieron unas cifras altísimas cuando le consultamos a los egresados. 71.8 considera que no hay, el 71.8% de los encuestados consideran que no hay una suficiente demanda laboral. Eso es una percepción muy alta. Casi el 70% dice que no conoce el portal de egresados de la universidad. Y allí empezamos a ver, en la primera vemos como una necesidad del mercado, en la segunda vemos que hay una desarticulación de los egresados con la universidad, porque si hay un portal, existe. El 78.3% reconoce o siente que no ha recibido un suficiente apoyo por parte de la oficina de egresados y posiblemente sea porque estamos en una institución de más de 150.000 estudiantes donde llegar con comunicaciones hasta allá es complejo. Entonces allí surge la necesidad de pronto de generar nuevas estrategias que formará parte de otros estudios, pero es información importante para nuestra investigación, ¿cierto? Entonces digamos, reafirma allí esa desarticulación que hay con la universidad por parte de los egresados y finalmente vemos como el 46,3% de los egresados consideran que la reputación de la institución es media. Digamos que estos son algunos datos extraídos de una encuesta de 42 preguntas, fue muy larga, pero nosotros considerábamos que debíamos plantearla así, era nuestro interés realmente poder plantearla de esa manera. Entonces, bueno, allí están viendo ustedes una información que es bastante importante. Hicimos una espina de pescado, o un dibujo de espina de pescado, donde identificamos todos esos problemas que afectan actualmente a las instituciones, a esta situación con la universidad. Entonces, este Ishikawa o diagrama de espina de pescado habla, por ejemplo, de que hay pocas relaciones entre la universidad y la empresa, y de que hay pocos esfuerzos del gobierno, que estamos hablando del relacionamiento entre las empresas y la universidad.
En cuanto al conocimiento de los egresados, pues se ve que ellos tienen un desconocimiento del mercado laboral, que sale en la encuesta, y entre otras cosas, quiero hacer como una anotación aquí, entre comillas, y decir que hay quienes hablan de que ya se considera una competencia laboral el tener la capacidad de buscar y ubicarse en el empleo, en un empleo. Eso se llama empleabilidad, que usted sepa buscar, que sepa postularse a empresas en las cuales pueda aplicar perfectamente, bueno, muchísimas cosas más, para no alargar el tema. En fin, la espina de pescado nos muestra muchos problemas en la misma oficina de egresados, las expectativas de los egresados, y puede ser no porque no esté implementada una verdadera estructura ni que se estén realizando actividades, sino que esa relación no está articulada. Y es aquí donde adquiere una importancia grande el trabajar en este consultorio, porque él nos apoyaría a resolver esas situaciones. Entonces, pues los estudiantes, para concluir, desconocen, digamos, en parte los servicios de la universidad según lo que nos da la estadística, ¿cierto? Se cubrió la muestra y la muestra, entonces, desde el concepto de la estadística descriptiva, replica lo que ocurre en la población y así lo estamos considerando nosotros. Les mencionaba ahora también que hay muchos factores que intervienen en esa relación entre estudiantes y egresados, y finalmente que ese divorcio entre la universidad y la empresa puede ser mitigado, por lo menos desde nuestra universidad, en nuestra escuela y zona, a través de la implementación de un consultorio empresarial. Yo creo que hasta aquí llega la presentación de nuestra parte. Pues, era recibir de parte de usted la realimentación y muchas gracias. Voy a apagar la cámara. Gracias. Listo, Nelson, muchas gracias. Bueno, pues evidencio que realmente has hecho un trabajo interesante, pues ya has plasmado los resultados, ya has aplicado el instrumento de recolección de la información. Realmente es un proyecto que tiene un gran impacto, sobre todo finalmente en nuestros estudiantes, que son los que buscamos que realmente estén en esa inserción laboral. Aquí frente a estos resultados parciales, pues yo sí tenía algunas dudas, veo pues que ya nos aclaraste que no los incluiste todo, que fue un instrumento de recolección de la información en donde se aplicaron más de 70 preguntas, porque sí es importante conocer no solamente entonces la relación que hay frente al área de egresados, frente a la articulación con los sectores económicos, con la oferta que hay en el mercado, sino que también entender cuáles son las percepciones que tienen nuestros estudiantes frente a las competencias laborales. Entonces, identificar si realmente ellos se sienten preparados para desarrollar tal actividad de acuerdo pues a la facultad de acuerdo al programa en el que se formaron. Entonces, también es muy importante identificar las percepciones que ellos tienen, no solamente desde la articulación con la oferta, sino con las necesidades o que ellos evidencian que tienen para ofrecer al sector empresarial. Y también, pues, no sé si ya lo abordaste, también identificar cuáles son las necesidades que tiene el sector empresarial, porque digamos que en el consultorio básicamente van a haber unas temáticas que ese es el fin, desarrollar o diseñar ese consultorio empresarial en donde estas empresas puedan solicitar el acompañamiento por parte de los estudiantes o egresados y que allí puedan fortalecer esas competencias laborales. Entonces también interesante indagar si realmente, indagar qué necesidades tiene el sector empresarial para que también se puedan incluir dentro del consultorio empresarial. Esas serían todas las observaciones. Muchas gracias, Nelson. Tienes el micrófono apagado. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Ya, de hecho, hemos estado haciendo un poquito de vigilancia tecnológica. En Antioquia hay de todas las instituciones de educación superior que reporta el Ministerio de Educación Nacional, hay 19 públicas en Antioquia y buscando consultorios empresariales. Ese era un trabajo que estaba yo haciendo ahora y que está por fuera de esto, pero no sé si valga la pena mencionarlo. Solamente pude encontrar de esas 19 de esas 12 instituciones, puedo encontrar solamente 4 que tienen consultoría empresarial. Entonces viene el proceso de hacer como ese análisis de lo que ellos ofrecen y luego mirar qué nos diferencia y comprender también, preguntarle a las empresas como dices. Muchas gracias. Y a los estudiantes. Muchas gracias. Listo, Nelson, a ti gracias. Nelson, muchísimas gracias. Y bueno, mucha suerte con esa etapa de análisis que
nos cuentas que todavía te falta. Listo. Vamos entonces, llegamos a nuestro último proyecto. Nuestro último proyecto va para el profesor Andrés Mauricio, este es el proyecto del docente evaluador. El título del proyecto es La propuesta de aprovechamiento de residuos agroindustriales de aguacate generados en Centroabastos de Bucaramanga para la producción de aceites esenciales. Es un proyecto esta noche presentado por la ponente Luz Karime Contreras, perdón. Quería saber si se encuentra con nosotros Luz Karime. Sí, señor, buenas noches. Ay, la cámara no me sirve. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Ok, bueno, vamos a compartir por aquí el póster del proyecto. Y adelante, el tiempo es tuyo. Buenas noches, Luz Karime. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, profe, señor. le escuchamos. Sí. Ok. Qué pena, lo que pasa es que se demoró antes de que Luz Karime y Caterine quería al profe Nelson hacer una pequeña observación, y más que observación es un comentario. Pues además de que es una idea bien interesante, me gusta mucho que se necesita y podemos evidenciar que si nuestros egresados que tienen ese componente y esa competencia de poder crear empresa y se ve la dificultad, imaginémonos ahora cómo estarán los de las otras escuelas. Entonces, de pronto sería interesante, pues, a un futuro, cuando ya esté más fortalecido, de pronto incluir ese apoyo, aunque pues entiendo que ese apoyo va a ser para toda la universidad, pero de pronto mirar cómo articular ahí y generar esa sinergia de las otras escuelas en la generación de empleo y creación de empresas, que me parece muy... Quería pues dejar esa observación así, ese comentario suelto, y bueno, a Luz Karime y Caterine, bienvenidas. Muchas gracias. Qué pena, hay interferencia. Chicos, bueno, en este momento ya no tenemos interferencia, pero no sé si es de pronto del profe Andrés Mauricio, hay como una interferencia con el micrófono de él. Bueno, Luz Karime, adelante. Buenas tardes, bueno, mi nombre es Caterine Barajas y el de mi compañera, como ya lo saben, es Luz Karime. Somos estudiantes de Ingeniería Ambiental, pertenecemos al semillero de Bioprospección y Energía y Bioindustria, el cual el líder de este semillero es el profesor Freddy Jaramillo. Bueno, nuestro proyecto está enfocado en una propuesta de aprovechamiento de residuos agroindustriales de aguacate generados en Centroabastos de Bucaramanga para la producción de aceites esenciales. De acuerdo con los objetivos anteriores planteados, se realiza pues una investigación de tipo exploratoria y descriptiva, ya que se abordan campos pocos conocidos donde el problema de la investigación necesita ser definido a partir de la identificación de características asociadas a una solución del orden ambiental. Bueno, la problemática básicamente se aborda desde un informe que emite la Central de Abastos de Bucaramanga en su programa interno de manejo de residuos. Ellos allí indican que reportan alrededor de 87.000 kilogramos de residuos sólidos orgánicos, de los cuales 1.925 kilogramos, es decir, el 2.21% corresponden a residuos de aguacate. Estos residuos de aguacate los vemos en realidad como un producto no conforme que resultan de la comercialización del aguacate. Ya sabemos que cuando el fruto está en su óptima maduración es altamente atractivo. Sin embargo, cuando su maduración aumenta, él empieza a decaer y su precio también. Por lo tanto, para el comercializante eso se genera, le genera pues un residuo que no le puede dar manejo y finalmente termina en los rellenos sanitarios. Entonces, partiendo de este escenario, nosotros hemos considerado
el aprovechamiento de estos residuos y cómo podríamos involucrarlos o incluirlos dentro de la cadena productiva. Hemos consultado y se sabe que el aguacate tiene dentro de su fruto un alto contenido de aceite. Entonces es ahí donde hemos identificado, podemos aprovecharlo para poder, como mencionaba, incluirlo dentro de la cadena de valor. Entonces, bajo esa situación, entonces nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Es posible que mediante la obtención de aceites esenciales del aguacate se desarrollen alternativas biotecnológicas de valor agregado en la cadena de valor o una estrategia ambiental en el manejo de residuos sólidos orgánicos? En ese sentido, nos formulamos entonces también el siguiente objetivo de manera general. Podemos llevar a cabo un aprovechamiento de los residuos agroindustriales, en este caso del aguacate, generados en la central de abastos de Bucaramanga para producir aceites esenciales que permitan un manejo sostenible de los residuos orgánicos. Paso a seguir entonces, implementamos una metodología. Bájela, profe. Hágame el favor. Eso. Bueno, acá pasamos a la metodología. Acá indicamos el procedimiento de cómo lo estamos realizando. Como ya sabemos, este proyecto está enfocado como una propuesta de aprovechamiento ambiental para que luego sea incorporado al plan de manejo de residuos de la central de abastos de Bucaramanga. Y también pues la idea es que sea tomado como ejemplo para las demás plazas de mercado donde se generen estos residuos. Bueno, entonces, ¿cómo lo estamos realizando? Tenemos 4 fases. En la primera, lo que realizamos fue una revisión literaria y pues así poder comprender el marco legal como ambiental referente a este tema. En el siguiente paso, hacemos la identificación de los residuos, por consiguiente realizamos visitas de campo, o sea, visitamos varias veces Centro Abastos y así obtener varias tomas de muestras de diferentes fechas para de esta manera tener una caracterización de los residuos. Seguido a esto y con la investigación que hemos realizado con mi compañera, hacemos una identificación de varias técnicas de extracción de aceite de aguacate. Nosotras adicionalmente como práctica complementaria realizamos una técnica de extracción de aceite artesanal con la idea de comprobar que sí es posible obtener el aceite de este residuo de aguacate y posteriormente hacer una comparación de las técnicas. Por último, el paso de la metodología, lo que pretendemos es proponer una estructura de tipo ambiental donde esto pueda incorporarse y finalmente poder mostrar la viabilidad financiera pues, del proyecto para que si en algún momento hay personas que estén interesadas, vean esta opción como un emprendimiento. En la investigación que hemos realizado con mi compañera, pues también hemos encontrado que el aceite de aguacate tiene un alto valor nutricional como vitaminas B1, B12, B6 y C. Tiene una composición y propiedades similares a las del aceite de oliva. También pues pudimos encontrar que el aceite de aguacate tiene una variedad de usos como el subproducto industrializado para fines alimenticios, cosméticos, farmacéuticos y desarrollo biotecnológico. Bien, si gustas, profesor, por favor lo ubicas en la parte, es correcto, en los resultados. Bueno, como bien se sabe, pues ya hemos mencionado, nuestro proyecto ya se encuentra en una fase ya avanzada y tenemos unos resultados parciales. Hemos realizado las visitas a la central de abasto y hemos hecho una caracterización de los residuos que allí se generan, obteniendo entonces unos valores porcentuales de la composición del fruto, donde nos indican que el 43% corresponde a la pulpa, el 28% corresponde a la cáscara y el 30% corresponde a la semilla. Aquí debo aclarar que no hay un aprovechamiento propiamente dicho dentro del programa de residuos de la central de abastos. Sin embargo, para efectos de este fruto específico, lo que sí se aprovecha es la semilla.
Los comercializadores se lo entregan esos residuos en realidad no regalado, pero sí vendido a un costo muy bajo a algunas personas que se encargan de extraer esa semilla del fruto del aguacate, y esa semilla la venden, la comercializan para posteriormente hacer injertos y sembrar otra vez árboles de aguacate. Sin embargo, lo que es la pulpa y la cáscara sí la desechan íntegra al relleno sanitario. Entonces, eso es lo que identificamos en la caracterización. Sin embargo, pues aquí tenemos los porcentajes que nos indican su composición. Dentro de las técnicas de extracción de aguacate, entonces, hemos identificado también que es posible extraerlo de manera artesanal. Lo hicimos de manera complementaria, no está dentro del objetivo específico del proyecto. Sin embargo, consideramos importante poder comprobar si es posible obtener aceite de aguacate. Y efectivamente lo obtuvimos. Si quieres, profe, por favor, lo subes un tricito, un poquitico. Un poquito más arriba, por favor. No, un poco más arriba. Bueno, hasta ahí puede ser. Entonces, extraímos el aceite del aguacate y obtuvimos un rendimiento alrededor del 0,9%. Lo que nos dice que es un rendimiento muy bajo en referencia a lo que hemos consultado en la literatura. La literatura nos habla alrededor del 7,3% mínimo. Y nuestra técnica, pues, en realidad fue demasiado artesanal y eso fue lo que obtuvimos. Teniendo en cuenta incluso algunas recomendaciones de estudios acerca de cómo hacerlo. Entonces, ahora sí puedes subir un poco y explico la gráfica. Bajar. Es correcto. Entonces, en ese sentido, hemos hecho una comparación entonces de las diferentes técnicas, teniendo en cuenta el rendimiento y la rentabilidad. ¿Sí? Entonces, en el primer bache tenemos nuestra técnica de tipo artesanal. Tenemos acá 2 puntos, porque en el primer punto lo que hicimos fue valorar la muestra que hicimos de manera experimental, que fueron muestras alrededor de 4 kilos de residuos, ¿sí? Y nos arrojó que podemos llegar a obtener 0,09 litros de aceite por cada kilogramo de fruto. Y acá en el siguiente bache, en realidad es el mismo rendimiento. Lo que pasa es que lo hacemos de manera proyectada. Ya sabemos que se generan alrededor de 1,9 toneladas de residuos semanales. En este caso son semanales, entonces son considerables. Entonces aquí el rendimiento es básicamente el mismo. Siguiendo con las demás técnicas, tenemos entonces una técnica de tipo industrial, que es donde se utiliza una prensa Speller. Y aquí el rendimiento ya aumenta considerablemente. Estamos por el orden de 0,07 litros de aceite por cada kilogramo de fruto. Y hay otra técnica que también le compite, solo que aquí lo que hacen es que involucran de manera integral el aguacate. Cabe aclarar que lo hemos mencionado, que lo que se ha encontrado es que el aceite se encuentra en un mayor contenido es en la pulpa del aguacate. Y en la técnica anterior solamente consideran la pulpa. Sin embargo, en esta la consideran de manera integral, pero para efectos de que su rendimiento se optimice. Entonces, lo que hacen acá es que utilizan la pepa, la pulpa y la cáscara. Efectivamente, el rendimiento es un poco más alto. Y finalmente tenemos una técnica que es ya de tipo analítico o en el laboratorio, donde se utilizan solventes. Efectivamente, el rendimiento es supremamente alto, pero eso no es posible pues aplicarlo a nivel industrial, porque vamos a utilizar ahí solventes que son altamente contaminantes y que pues también dispararían pues los costos, y pues también nuestro aceite va a quedar un poco contaminado de estos químicos, y no es lo que queremos. Es correcto. Entonces, esto en cuanto al rendimiento. Ahora, en cuanto a la rentabilidad, nosotros hemos considerado algunos costos. En el mercado hemos encontrado que 1 litro de aceite está alrededor de 100.000 pesos. Eso vale en el mercado. Y también no podemos despreciar que el residuo como tal pueda tener un costo. ¿Por qué? Porque existen personas que se encargan de recogerlo, se encargan de despulparlo, porque ellos tienen un interés, que en este caso es la pepa. Pero hacer ese proceso, pues a ellos les representa también un costo, y pues el que esas personas hagan ese trabajo de esa labor. Entonces, nosotros hemos considerado un costo de 1.000 pesos el kilo de aguacate.
en residuo, o sea, ya entregado como pulpa para hacer el procesamiento de la extracción del aceite. Teniendo en cuenta 1.000 pesos de kilogramo de fruto y 100.000 pesos el litro de aceite, entonces consideramos los siguientes rentabilidades. Para nuestro caso de tipo artesanal no sería rentable, en realidad saldría más costoso el fruto como tal que lo que vamos a obtener como rentabilidad. Sin embargo, en las siguientes técnicas sí evidenciamos que hay una rentabilidad. Para la primera técnica de Speller tenemos 86%, para la siguiente tenemos 90% y finalmente para la de tipo laboratorio un 95%. Pero sin embargo esto debemos aclararlo que solamente se aplica a nivel pues de analítica, ¿sí? Para determinar exactamente cuánto es la cantidad completa que pueda llegar a tener el fruto en aceite. En ese sentido consideramos y hemos seleccionado que la de prensa Speller, ¿sí? Esta que tenemos acá de 86% es la más adecuada para implementar y de esa manera poder tener tanto rendimiento como rentabilidad. Si gustas, por favor, me subes un momento, un poco más. Perdón, va. Ok, entonces, en conclusión, podemos decir que la técnica de extracción recomendada a nivel industrial, como lo mencionaba, es el prensado en frío utilizando prensa Speller. Cabe aclarar que ese prensado en frío permite que el aceite sea de tipo virgen, que no se destruya su estructura molecular. La temperatura, pues se dice en frío, entre comillas, sin embargo, pues ahí puede llegar a alcanzar temperaturas de hasta 45, 50 grados, pero no son temperaturas que afecten el aceite. Por lo que entonces vamos a obtener un aceite de alto valor nutricional, rendimiento y rentabilidad. En ese sentido, entonces, consideramos que sí es viable el proyecto tanto ambiental como financieramente y que es posible incorporarlo dentro del programa de manejo de residuos sólidos de Centro Abasto, dándole de esa manera un aprovechamiento a los residuos de aguacate que allí se generan. Y listo. Hasta aquí llegaría. No sé si Kate va a complementar algo más. No, hasta aquí estaría expuesto. Bueno, Luz Karime y Caterine, ¿qué formación tienen ustedes? ¿Cómo? La formación. ¿Qué están estudiando? A la formación, ellos somos estudiantes de ingeniería ambiental. Pregunta que tengo ahí, cuando ustedes hacen referencia a los residuos, esos residuos que se generan, porque es que en la parte final entendí que el producto era completo, que era el aguacate, la cáscara y la pepa, pero como residuo inicial entendí que era otra cosa. Entonces, a ver si me aclaran un poco, porfa, a qué se refiere cuando es el residuo. Yo pensé que de pronto era como la parte del desecho. No sé, ¿me aclaran porfa un poquito ahí ese concepto? Claro que sí. A ver, lo que pasa es que, si bien es cierto, el aguacate llega a un punto en el que se comercializa y bueno, llega a un punto en el que está tan maduro que ya el cliente no lo compra, ¿cierto? Y en ese momento pasa de ser un producto conforme a ser un producto no conforme, que al comercializador, valga la aclaración, son los grandes comercializadores. En la central de abastos hay pequeños comercializadores y grandes comercializadores. Nosotros hicimos las preguntas a los pequeños y ellos dicen, no, a mí se me vende todo el aguacate, pero los grandes sí dicen, no, a mí sí me queda aguacate que ya no me sirve para nada y yo necesito desecharlo. Y son canastas. Lo que pasa es que aquí pues el póster no nos permitió mostrar fotos, pero en realidad evidenciamos canastas, cantidades considerables donde ellos almacenan esos aguacates que ya son muy blanditos y que efectivamente van directamente al relleno sanitario, pero después de haberles, cuando ya están así en ese punto de no conformidad, ellos le sacan la pepa, la semilla, y esa semilla la venden. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda la cáscara y la pulpa. Nuestro interés en nuestro proyecto es aprovechar la pulpa porque es la que mayor contenido de aceite tiene. Y en la práctica que hicimos complementaria, quisimos saber si esa pulpa que entre comillas está pues no descompuesta, en realidad es que está muy madura, ¿sí? Ya no es atractiva. Entonces, efectivamente, sí es posible sacar el aceite.
y pues se van a tener otros subproductos, ¿sí? De ahí va a quedar entonces ya la pulpa deshidratada y libre de grasa, que va a quedar como una especie de torta, y adicionalmente también va a quedar la cáscara. No, la cáscara no está dentro de nuestro objetivo, pero sí está dentro de recomendaciones para que en futuros proyectos se pueda contemplar y aprovechar, puede ser en compostaje. Y la torta de aguacate la consideramos también se puede aprovechar dentro de las formulaciones para hacer